No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi. Gracias, Marcelo. Para mí también lo es. Te comento que Médicos Sin Fronteras denunció que las autoridades sirias utilizan el derecho al tratamiento médico como un arma de persecución de sus enemigos políticos. Irán sigue cosechando apoyos. Esta vez se trata de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, formada por Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, entre otros. Los líderes de Hamás en Gaza manifestaron su oposición al acuerdo alcanzado el lunes entre Fatah y el liderazgo de Hamás en el exilio. Finalmente, los iraníes decían que las sanciones no los habían afectado. Los hechos indican otra cosa bien distinta. Una vez finalizada la primera parte del informativo, Raquel nos traerá las noticias culturales, pero comenzamos ya con Jordi. Pues sí, empezamos hablando de Siria, porque la ONG Médicos Sin Fronteras denunció ayer, como indicó la agencia EFE, que las autoridades están utilizando el derecho al tratamiento médico como un arma de persecución de sus enemigos políticos. La organización explicó que, aunque no está presente sobre el terreno en Siria, ha llevado a cabo una investigación a través de conversaciones con médicos que sí que están ejerciendo en el país y con pacientes que han sido tratados en el extranjero. De estas conversaciones se desprende que el régimen de Bashar al-Assad está llevando a cabo una campaña de represión implacable contra los heridos en las manifestaciones y contra los médicos que están intentando curarlos. Una situación que viene desarrollándose desde hace meses y de la que ya hemos dado cuenta en nuestros informativos. Dice la Cruz Roja Internacional que la protección de los enfermos y los heridos en los conflictos armados fue el principio fundamental del primer convenio de Ginebra, firmado en 1864, y continuó siendo el principal objetivo del derecho internacional humanitario cuando éste se extendió a otros aspectos de la conducción de las hostilidades y se plasmó en los convenios de Ginebra de 1949, los 3 protocolos adicionales y otros tratados. Es decir, que según la legalidad internacional, Al-Assad suma a disparar sobre la población civil desarmada otro crimen de guerra más. Y de manera tangencial no dejamos Siria. El diario Aurora informó que los presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, también conocido como ALBA, aprobaron una declaración de condena a lo que consideran una política sistemática de injerencia y desestabilización en la hermana República Árabe de Siria, cuyo fin es imponer por la fuerza al pueblo sirio un cambio de régimen. Hugo Chávez, anfitrión de la 11ª cumbre de la ALBA, señaló que los países de esa alianza condenan los actos de violencia armada que grupos irregulares apoyados por potencias extranjeras han desatado contra el pueblo sirio y formulan votos porque la sociedad siria retorne a la calma y se desarrolle en un ambiente de paz. Además, reiteran su apoyo a la política de reformas y diálogo nacional impulsadas por el gobierno del presidente Bashar al-Assad, que busca encontrar una solución política a la crisis actual, respetuoso de la soberanía del pueblo sirio y de la integridad territorial de ese hermano país árabe. Solo por medio de una retorcida alquimia moral puede difuminarse tanto y deformarse tanto la realidad, hasta el punto de que Al-Assad resulta ser la víctima de la masacre que está llevando a cabo. La defensa de ciertas prácticas que para otros son indefendibles por inmorales y por contrarias a los principios básicos del derecho humano internacional, definen, en definitiva, a esos abogados del diablo. La falta de contexto en la declaración, la pertinaz dialéctica de la injerencia foránea como desestabilizadora, demuestran a las claras las necesidades y urgencias de los regímenes y gobiernos puestos en entredicho por sus propios ciudadanos. Nadie es responsable de los descalabros económicos y sociales que padecen. Nadie es responsable de las represiones y matanzas. Solo un enemigo exterior, difuso a veces y otras bien definido y claro. Lo que no está tan claro como en un principio se pensaba es el acuerdo entre Fatah y Hamás.
El liderazgo de Hamás en Gaza desafió el miércoles, según Reuters, el acuerdo de reconciliación palestino firmado por el jefe político del grupo terrorista en el exilio, Khaled Meshal, y el presidente Mahmoud Abbas del movimiento rival Al-Fatah. Dejando al descubierto las divisiones dentro de Hamás, el bloque parlamentario de Hamás, Cambio y Reforma, se opuso abiertamente a una cláusula clave del pacto bajo la cual Abbas cumpliría tanto el cargo de presidente como el de primer ministro en un futuro gobierno palestino. El bloque legislativo incluye a los dos máximos líderes de Hamás en Gaza, Ismail Haniyeh y Mahmoud al-Assad. Ninguno asistió a la ceremonia en Qatar, donde Abbas y Meshal firmaron el acuerdo el lunes. Jalil Shahen, un analista político de Cisjordania, dijo que los funcionarios de Hamás en Gaza ven la aceptación de Hamás como primer ministro como un bochorno político, sobre todo dado que Hamás derrotó a Fatah en una elección palestina en 2006. Por otra parte, hace tiempo que los analistas vienen hablando de una división dentro de Hamás entre aquellos que controlan la franja de Gaza y los líderes en el exilio, como es Meshal, que ha dicho que no se presentaría a ningún cargo en el futuro. Posiblemente Meshal esté presionado por los países árabes, condicionando así una futura residencia, a conseguir un acuerdo. Por otra parte, la gente de Hamás en Gaza no puede dejar de seguir con sus estrategias violentas, sobre todo frente al crecimiento de los grupos yihadistas en la franja, grupos que son muchos de extracción chií, patrocinados por nuestro viejo conocido Irán. Las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU en los últimos años tenían carácter comercial, singularmente tratando de poner freno a las importaciones de material que pudiera ser utilizado para sus instalaciones nucleares. Las sanciones impuestas a Irán por Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU en los últimos años tenían un carácter comercial, singularmente tratando de poner freno a las importaciones de material que pudiera ser utilizado para sus instalaciones nucleares. Los nuevos programas de sanciones de Washington y los 27, aprobados entre diciembre y enero, según explicó Expansión.com, se centran en golpear el sistema financiero iraní para ahogar los ingresos del régimen, impidiendo operar con el Banco Central del país y otras entidades. Irán ha suspendido el pago de $144 millones a la India por las importaciones de arroz. Malasia ha dejado de exportar a Irán aceite de palma por las dificultades de cobro a través de entidades financieras locales. Ucrania ha recortado un 40% en las últimas semanas sus ventas de cereales y China estudia reducir sus compras de mineral de hierro iraní por temor a que las sanciones impidan el suministro. Una cascada de malas noticias para diferentes sectores económicos del país. Y los dirigentes iraníes decían que las sanciones no los habían afectado. En fin, Gonzalo Escribano, director del programa de energía del Real Instituto Elcano, decía, ahora que se da un salto cualitativo, las sanciones financieras aprobadas sí que pueden hacer más daño al régimen. El régimen iraní está instalado en una combinación de estado de bienestar mal organizado y un sistema de caridad islámica. Los subsidios sirven para que haya muchos iraníes que respalden al régimen porque creen que es el único que puede garantizar las ayudas, explica a su vez el ex embajador italiano en Teherán, Roberto Toscano. Si esta situación, que ya se ha hecho evidente, se ahonda, es muy posible que el régimen comience a perder el apoyo forzado de la población. Y muy bien, llegado a este punto del informativo, vamos a darle la bienvenida a Raquel, que ya viene con las noticias culturales, pero antes despedimos a Jordi. Bueno, Marcelo, Shabbat Shalom, buen fin de semana. Shabbat Shalom. Y la voz de la cultura ya está con nosotros. Hola, Marcelo Bío. Así se empieza. Muy bien. Hola a los que nos escuchan también. Empezamos con una muy buena noticia. El Estado de Israel ha decidido instaurar unos premios, la medalla presidencial, con la que se quiere seguir el ejemplo de condecoraciones a nivel nacional como la Legión de Honor de Francia o la Orden de Canadá, o no sé si es muy correcto decir la Orden de Isabel la Católica en España, que nosotros propondríamos que se cambiara por otro nombre, pero no es el nombre que tiene. Sí, hasta ahora en Israel se otorgaban los premios Israel con motivo del día se otorgan el Día de la Independencia, pero solo pueden resultar galardonados ciudadanos o ciudadanas de nacionalidad israelí. Y con estos nuevos premios, la medalla presidencial, se quiere premiar a aquellas personas, aquellos artistas o
o alguien que haya destacado en cualquiera de los aspectos de la vida social o cultural o política, se les quiere premiar, sean o no israelíes. En este caso queremos destacar el premio al director de orquesta Zubin Mehta, del que hablábamos hace muy poco en el informativo, porque estará al frente de la orquesta de Valencia. Y bueno, queremos felicitarle desde aquí. Por supuesto, sí, sí. Y nada, merecido a ver si... premio. Sí, mucho. Y a ver si muy pronto podemos hablar de un español como galardonado por la medalla presidencial. Sí, sí, dentro de poquito. O alguien de habla castellana, ¿no? Yo lo arreglo, no te preocupes. Vale, tú hablas con Bar, que ella tendrá mano, ¿no? Sí, además con la amistad con Vivi, ya lo hablaremos. Vale, muy bien. Bueno, pues seguimos hablando de Israel, en este caso de un misterio que se ha pedido a la población que ayude a desvelar. Así que en Radio Sefarad queremos hacernos eco de esta petición porque resulta que una de las firmas que aparecen en la Declaración de Independencia de 1948 pertenece en realidad a dos personas. O sea, siempre se pensó que la firma de de Saadia Kovsi era su firma y abajo ponía Jacoén, sacerdote. Entonces se interpretó que él mismo lo había añadido. Y por lo visto su familia lo ha negado. Ha dicho que él nunca firmó, añadió ese Jacoem. Y entonces desde el Palacio de la Independencia, que es la institución que conserva el edificio donde David Ben Gurión proclamó el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, se ha pedido a los israelíes y a todos nosotros que ayudemos a desvelar la identidad de este misterioso firmante. ¿No habrá sido un bedel, un edil? Pero atreverse a tocar la declaración. Gente que es muy burocrática y está firmando papeles y le dan ese y lo firma y lo deja. Pero ¿cómo va? Vale. Está una hipótesis. Era pura broma. Mirándote como se ha vuelto loco. Bueno, como saben ustedes, ese día, el día de la independencia, esta declaración la firmaron 25 personas y posteriormente en distintos momentos lo hicieron las 12 restantes. 11 de ellas que habían estado asediadas en Jerusalén por la Legión Jordana y una que se encontraba de viaje en Estados Unidos. Así que nada, vamos a ver qué pasa con este misterio de los firma. Padres fundadores de Israel. Les mantendremos informados. Y terminamos con una propuesta muy interesante que nos trae a Madrid. Muy bien. Maccabi España y Betel organizan una visita al Museo Thyssen-Bornemisza. Ya les estamos hablando desde hace bastante, porque estábamos muy expectantes y nos parecía muy interesante, de la retrospectiva que el Museo Thyssen-Bornemisza va a dedicar a Marc Chagall, al artista bielorruso. Bueno, pues desde Maccabi España y Betel nos invitan a una visita guiada para el domingo 19 de febrero por la tarde a las 7:30 o el domingo siguiente, el 26, de 16:30. No, perdón. El domingo 26 hay dos horarios. 16:30 para los más madrugadores, para los que... 16:30. 16:30 para ¿Eso que se es para echen madrugador? Digo, de la siesta, Marcelo, que es domingo. Y no, pero pensé el sábado, claro, por ahí. La siesta del domingo, a las 16:30 estar en el Thyssen, a algunas personas... no digo nos, costaría mucho estar ahí. Estás pensando en nos. No. Bueno, 16:30 y 18 horas. Las visitas se realizan por grupos cerrados de 21 personas e incluye una guía de arte. Además, resulta interesante porque tratándose de Maccabi España y Betel, pues seguramente esta guía o este guía hablará de la temática y de los aspectos judíos de la obra de Chagall. Si necesitan hacer reserva previa y pónganse en contacto con estas dos instituciones, Maccabi España o Betel, y comentarles que la inscripción para el domingo 19 se cierra este próximo lunes, el lunes 13. Así que estén atentos a esta invitación, a esta convocatoria que nos parece muy, muy interesante, y el precio está muy bien porque son 12 euros. O sea que bueno. Y es con guía, claro. Y es con guía, en grupo reducido, muy interesante. Muy interesante, sí. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, junto a ti, Jordi. Gracias, Marcelo. Aquí empezamos la semana con las noticias de actualidad. De actualidad y serias, porque hubo atentados contra diplomáticos israelíes en la India y en Georgia, 8 heridos en Nueva Delhi. En Tbilisi el artefacto fue desactivado. En tanto, para Hamás, una pistola es la única respuesta a Israel. Los nuevos amigos de Fatah, de paseo por Irán, han destilado su discurso habitual. El conflicto sirio ha llegado al Líbano, un país donde Siria se ha entrometido a gusto históricamente. Este desenlace no era de extrañar. El reducto de la ayuda humanitaria ha servido para que diversas organizaciones utilicen las donaciones para financiar directa o indirectamente el terrorismo. Una vez concluida esta primera parte del informativo, Raquel nos acercará a la agenda cultural, pero comenzamos ya con Jordi. Y comenzamos, Marcelo, con esos atentados a diplomáticos israelíes. Israel ha ordenado a sus embajadas y a las comunidades judías en todo el mundo elevar sus medidas de seguridad tras los 2 atentados contra representantes diplomáticos en la India y Georgia. Así informaba Saleh Merghi en el diario El Mundo. Mientras, el explosivo adosado en un coche consular israelí cerca de la embajada de Nueva Delhi ha provocado 8 heridos, entre ellos la esposa del diplomático israelí. La policía de Tbilisi ha desactivado un artefacto que había sido colocado en el coche de un empleado de la embajada. No pasaremos por alto estos atentados terroristas. Sabemos identificar los responsables, ha advertido el ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Igal Palmor, ha afirmado que Israel sigue en máxima colaboración con las autoridades y servicios de seguridad locales para esclarecer estos hechos. En una primera reacción, el jefe de gobierno israelí, Benjamin Netanyahu, ha responsabilizado directamente a Irán. En los últimos meses hemos sido testigos de intentos de atentados terroristas contra ciudadanos israelíes y judíos en varios países, Azerbaiyán, Tailandia y otros sitios. En todos estos casos el responsable era Irán y su protegido Hezbollah. Irán está también detrás de los atentados de hoy por ayer y es la promotora de terror más grande del mundo. Estos son declaraciones textuales del primer ministro israelí. Así es, unos hechos que además coinciden con las recientes advertencias del Comité de Lucha Antiterrorista de Israel ante posibles atentados a cargo del grupo chií y Hezbollah y de Irán. Por un lado, estos días se cumple el 4º aniversario del asesinato del poderoso jefe militar de Hezbollah, Imad Muñiya, en un coche bomba en pleno corazón de Damasco. Por otro, un ataque perpetrado por 2 motoristas en Teherán acabó el pasado 11 de enero con la vida de Mustafa Ahmed Roshan, que era un científico iraní y supervisor de la central nuclear de Natanz. Tanto Hezbollah como el régimen islámico de Irán acusaron al Mossad israelí de estar detrás de ambas acciones, amenazando con represalias. De hecho, hace 2 semanas el ayatolá Jamenei prometió en Teherán responder duramente contra la entidad sionista tras el ataque. Y seguimos. El único camino que existe en la lucha palestina contra Israel es el de la resistencia armada, dijo ayer el primer ministro de Hamás, Ismail Haniyeh, durante su visita a Irán, en la que agregó que una pistola es la única respuesta al régimen sionista, como publicó el diario Iton Gadol. Por su parte, Jamenei, el líder religioso iraní, instó al grupo terrorista a continuar con la lucha armada, a la vez que garantizó el apoyo de Teherán. Los comentarios de Haniyeh se hicieron luego desde recientes informes de un cambio en la estrategia declarada por el grupo terrorista en la lucha contra Israel, en el que algunos de los funcionarios del grupo indicaron que Hamás estaba yendo hacia un camino de resistencia no violenta. Si bien no renunció completamente al uso de la violencia contra Israel, Mashal, jefe del político de Hamás, en el exilio, le dijo a la autoridad palestina que las manifestaciones populares tenían el poder de un tsunami en referencia a las recientes olas de demostraciones del mundo árabe. Es esta justamente la organización terrorista que descarta de plano la paz, la que, según el propio portavoz de la Unión Europea, estará financiada oficialmente con el dinero de los contribuyentes europeos. Mientras, en plena crisis, a Grecia se le exigen cuasi imposibles, a Hamás se le regalará el dinero sin más. Es siniestra la postura europea, siniestra y peligrosa, porque esa financiación se volverá contra Europa en poco tiempo. El terrorismo islamista ya ha golpeado en el viejo continente. ¿Y ahora piensan además financiarlo? Un importante sector del Parlamento Europeo va a contramano de la lógica y de la historia. Y otros sectores, no menos importantes, callan.
Si es una postura geoestratégica, está terriblemente errada. Si se debe al progresismo malentendido de la izquierda europea, es un insulto a la inteligencia y a la cordura. Otro insulto a la inteligencia, pero sobre todo a los derechos humanos, es lo que ocurre en Siria. A las puertas del peor de los escenarios posibles. Este es, según una fuente militar española destacada en la misión de la ONU UNIFIL, la situación de seguridad que empieza a cuajar en el Líbano por la inestabilidad, ahora guerra civil de facto, que vive desde hace 9 meses Siria, potencia árabe omnipresente en el país del Cedro, donde la guerrilla chií de Hezbollah siempre ha contado con el apoyo explícito del régimen de Bashar al-Assad. Esta noticia la hemos recogido del diario español ABC. Los últimos enfrentamientos entre partidarios y detractores del dictador sirio han tenido lugar en 2 barrios de Trípoli, en Bab al-Tabaneh, es un barrio suní, y en Jabal Moshen, que es un barrio alawí, con 2 muertos y numerosos heridos, a los que se suma la tensión que se vive en Sidón, hacen que se tema una escalada del conflicto en Líbano entre estas 2 principales comunidades musulmanas, la suní y la chií, que representan el 27 y el 26% respectivamente de la población. Los cristianos constituyen el 40%, mientras que los drusos son el restante 7%. Al-Assad podría utilizar a la guerrilla de Hezbollah en su conflicto interno o intentar castigar a las potencias occidentales en suelo libanés. Esto es lo que aseguran desde la misión española. Hezbollah se encuentra en una posición extremadamente delicada. Minoría chií en un Oriente Medio en el que la llamada Primavera Árabe ha supuesto la ascensión al poder de la hermandad musulmana suní. Ahora, una más que posible caída del régimen de Al-Assad en Siria, su aliado en la zona, los dejaría aún más aislados. A lo que hay que sumar que las sanciones económicas impuestas a Irán han hecho que disminuya el flujo de ayuda de Teherán hacia el grupo terrorista libanés. Son muchas las deudas que tienen que pagar en Líbano ante suníes y cristianos, una situación que sin duda se agravaría en el marco de una guerra civil, en el que no contarían prácticamente con ningún apoyo. En este contexto, Israel debe buscar una alianza estratégica con los cristianos y con los suníes libaneses. Una alianza, en este último caso, que busque resquebrajar el consenso intransigente hacia Israel en el mundo árabe. Según informó The Jewish Chronicle, un evento caritativo organizado por un grupo con vínculos con Hamás ha sido cancelado tras las consultas llevadas a cabo con expertos antiextremistas del Departamento de Educación. Se esperaba que esta asociación, llamada Human Appeal International, dirigiese una noche social solo para mujeres en un colegio de orientación tecnológica al sur de Manchester el 18 de febrero. Si bien Human Appeal International declara que trabajan por las víctimas de la pobreza, la injusticia social y los desastres naturales en 27 países, incluidos los territorios palestinos, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo ha incluido en su lista de entidades benéficas vinculadas con el terrorismo. Un mensaje publicado en la página de Facebook de esta asociación confirmaba ayer que el evento había sido pospuesto. Human Appeal International fue organizadora de un Día de Gaza, un evento de recaudación de fondos en este mismo colegio del sur de Manchester, cerca de su sede del Reino Unido, en el año 2009. Ya en el 2003, el FBI dijo que esta organización tenía una relación estrecha con Hamás. 2 años más tarde fue señalada por las autoridades israelíes como parte de una serie de organizaciones que habían desviado donaciones para financiar el terrorismo y apoyar a las familias de los terroristas suicidas. Si Estados Unidos y Europa desean mediar en el conflicto árabe-israelí para alcanzar una paz real y duradera, es hora de que comiencen a fiscalizar al gran número de ONG que financian y que intervienen sobre el terreno tanto en Israel como en los territorios palestinos. A su vez, es vital que dejen de financiar a las ONG israelíes que, escudadas detrás de la ayuda humanitaria, tienen definidas agendas políticas y anti-israelíes. Es simplemente no ingerir en los asuntos internos israelíes. Muy bien, y llegados a esta parte, le vamos a dar la bienvenida a Raquel, que nos trae la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi. Gracias, Marcelo. Mañana más. Mañana más. Y la voz de la cultura ya está con nosotros. Hola, Marcelo. Hola a todos los que nos oyen. Esperamos que hayan empezado la semana con buen pie. Y tengo que empezar por la noticia cultural, no solo de la semana, del mes, y casi me atrevo a decir que una de las del año, porque sí. Hoy se inaugura la gran retrospectiva dedicada a Marc Chagall en el Thyssen-Bornemisza.
Ya les hemos venido hablando de esta exposición que estará en el museo hasta el 20 de mayo, así que tenemos tiempo todos de acercarnos a verla, y me imagino que lo que siempre comentamos, que va a haber un interés enorme y grandísimas filas de gente para ver la obra de Marc Chagall, que por primera vez se presenta en España a este nivel. Es la primera gran retrospectiva, como les decimos, dedicada a este artista judeo-ruso, bielorruso, y como principal objetivo destacará el gran papel que su obra ha ocupado y ocupa en la historia del arte. Nosotros tenemos que referirnos, claro, a la inspiración judía que se ve en los lienzos de Chagall, y así será en las salas del Museo Thyssen-Bornemisza, donde se expondrán trabajos de sus primeros años y de su periodo en París, la capital de la vanguardia en el momento en el que Chagall empezaba a mostrar sus cuadros al mundo. Se recoge también su experiencia en la Rusia revolucionaria y en Francia, hasta llegar al exilio forzado en Estados Unidos en 1941. Por otra parte, en las salas de exposición de la Fundación Caja Madrid, la atención se centrará en el periodo americano y en su evolución artística posterior. Aquí se insistirá también en los asuntos bíblicos que preocupaban al artista y en su relación con los poetas contemporáneos. Y además se presentarán diferentes obras de escultura, cerámica y vitrales. O sea que... Interesantísimo. Muy interesante. Hoy precisamente hablamos con Fernando Martínez Vara de Rey, coordinador de cultura de Sefarad Israel, porque ellos también han organizado diferentes actividades en torno a esta exposición, y esperamos muy pronto poder contar con una entrevista con, pues no sé, el comisario o algún responsable del museo para que nos hable con más extensión de esta exposición que estamos deseando ver. Sí, a mí lo que me preocupa son las colas. Ya. Habrá que ir durante la semana y por la mañana. Y evitar a la turistada del fin de semana, claro. ¿No? Lo intentaremos. Sí, Vamos a ver con estos horarios tan ajustados que tenemos todos. Te quiero hablar ahora de una figura eminente del mundo cultural judío en Marruecos. Ya les hablamos del fallecimiento de Simón Levi, que era un judío marroquí heterodoxo, idealista, intelectual comprometido, hispanista, un hombre comprometido también con la política y sobre todo con la herencia cultural judía en Marruecos. De hecho, él es responsable del único museo judío que hay en un país árabe. Se trata del Museo de la Memoria Judía en Casablanca, en Marruecos. Bueno, en torno a su muerte se están organizando pues diversos homenajes para referirse a la obra de Simón Levi, y el último de ellos ha tenido lugar en el Instituto Cervantes de Tánger. Entonces aprovechamos este homenaje para hablarles de este museo único en el que pues se pueden encontrar en la exposición permanente pergaminos, cerámicas de gran valor, muebles singulares, objetos de culto, trajes tradicionales, joyas, documentos antiguos que nos hablan de esa presencia judía en el Magreb. De hecho, Simón Levi siempre hablaba de que los judíos fueron los primeros pueblos en llegar al Magreb y mezclarse con las tribus autóctonas bereberes, e incluso existen vestigios de que alguna de estas tribus se convirtieron al judaísmo, como ya saben nuestros oyentes. Esto demuestra también que la convivencia entre marroquíes y judíos pues no es nada nuevo. Uh-huh. Así que valga esta referencia a este museo para rendir de nuevo un homenaje al trabajo de Simón Levi, una persona controvertida, pero que hizo mucho por mantener el legado judío en el Magreb. Y terminamos con Jerez, no con una copita, ¿por qué no? También. Sino con una propuesta vinculada al flamenco. Una mirada israelí al flamenco. Bajo este título, la Asociación Cultural Tarbut Villa de Rota organiza una jornada por el flamenco que se desarrollará en varios sitios durante varios días. Les decimos las fechas. El día 17 de febrero será en Rota, el 21 en Sevilla, el 22 en Torremolinos y el 23 de febrero, el 23F, que eso seguro que lo recuerdan, en Jerez. La jornada está patrocinada por la Embajada de Israel en España y colaboran distintas entidades como Tarbut Sefarad, el Ayuntamiento de Rota y la tertulia flamenca Viejo Agujeta. Bueno, el acto principal de esta jornada es la proyección de la película documental Por el flamenco del director de cine israelí Shem Shemi.
En dicha película salen algunos cantaores, descendientes de Manuel de los Santos Viejo Agujeta, que es el nombre de esta peña flamenca. La tertulia ofrece además una actuación flamenca con alguno de sus artistas y también actuará el percusionista israelí Liron Man, que lleva establecido en Jerez ya bastantes años. Y bueno, el director Sen Shemi, que además es profesor de filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalén, pronunciará la conferencia El concepto del tiempo en el judaísmo. Así que es una actividad muy interesante que nos proponen desde Rota y que se desarrollará en Sevilla, en Torremolinos y en Jerez, como les decimos, además de Rota, en Cádiz, y que esperamos que siga rodando por el resto de España. Llamativa, ¿no? La atracción que ejerce el flamenco en los israelíes, por lo menos. No sé Desde luego. Y muy pronto en la radio tendremos a una bailadora judía de origen iraní que también va a presentar un espectáculo muy interesante de flamenco en Nueva York. O sea que sí, es interesante lo que comentas. No, y además dan a conocer la cultura española, ¿no? Con otra mirada también. Interesante. Una mirada flamenca. Así es. Bueno, pues brindamos con Jerez para que volvamos para que volvamos a encontrarnos mañana aquí en el informativo. Nos vamos. Ole. Ole. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi. Muchas gracias, Marcelo. También para mí es un placer compartir este espacio. Les cuento, todo apunta supuestamente a un iraní como el responsable de las explosiones de ayer en Bangkok. En tanto, la ciudad de Homs está bajo asedio del fuego de Al-Assad, un emblema del desprecio al propio pueblo por parte del gobernante sirio. Irán ocupa los titulares, y también en América Latina, lo que para su retórica es una ampliación de relaciones puede suponer una infiltración con graves consecuencias para la región. Hay indicios de una campaña antisemita contra el candidato de la oposición para las elecciones presidenciales en Venezuela. Una vez finalizada la primera parte de nuestro informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero comenzamos ya con Jordi. Hola Marcelo, empezamos hablando por ese atentado terrorista. Un extranjero perdió ayer, según informó El País, las 2 piernas en una explosión ocurrida al lado de un colegio de Bangkok, que además destruyó una cabina de teléfonos y dañó un taxi. En tanto, la edición digital del diario israelí Haaretz apuntó que el supuesto terrorista puede ser iraní y aseguró que la documentación que llevaba en la cartera iba a nombre de Saib Morabi. El suceso se ha producido en el exterior de la escuela de Kasempiaya, en una barriada de Bangkok, y justo un día después de sendos atentados con bomba, uno de ellos frustrado contra funcionarios o empleados de las embajadas israelíes en India y Georgia. El gobierno israelí acusa a Irán de estar detrás de los ataques. El teniente coronel Witaya Poonchin de la policía explicó que la víctima intentó arrojar una bomba, pero que el artefacto se le escapó de las manos y estalló amputándole las 2 piernas, según la edición digital del diario The Nation. Poco después de que el hombre resultara herido, otra explosión sacudió la casa que había alquilado en un barrio del centro de la capital tailandesa y minutos después un tercer estallido se produjo en una carretera cercana. Avi Asajarov señalaba ayer en el diario Haaretz que hace exactamente un mes atrás un ataque de Hezbollah contra objetivos israelíes fue frustrado justamente en Bangkok y que hace 3 semanas fue la inteligencia iraní la que envió a varios terroristas para atacar a los miembros de Jabhat, así como al embajador de Israel en Azerbaiyán. Otra vez los portavoces iraníes dicen que no serán ellos los que den un paso hacia la guerra. Y es cierto, el paso que ya se ha dado, no se puede volver a dar. Un paso fue también el que dio Al-Assad hace varios meses y que tiene como consecuencia una lista creciente de víctimas. El periódico de Cataluña informó que la ciudad siria de Homs, feudo de los rebeldes, sufrió ayer por la mañana el bombardeo más intenso de los últimos 5 días por parte del ejército, que castiga principalmente el barrio de Bab Amro con fuego de artillería, según manifestaron fuentes opositoras. El bombardeo, el más violento de los últimos 5 días, de promedio caen 2 cohetes cada minuto, ha explicado a la
agencia France Press Rami Abdel Rahmane, jefe del Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. La ofensiva de las fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad sobre Homs dura ya 10 días. Según la ONU, desde el 4 de febrero han muerto en esta ciudad más de 300 personas debido a los ataques indiscriminados contra zonas civiles, aunque es muy difícil obtener cifras fiables. Mientras tanto, la Liga Árabe acordó pedir al Consejo de Seguridad de la ONU la formación de una fuerza conjunta de paz. La Asamblea General de la ONU advirtió el lunes de que Siria se sumirá pronto en una guerra civil si continúan los ataques indiscriminados contra la población civil. El veto de Rusia y de China impidió, sin embargo, hace unos días que el Consejo de Seguridad condenara la violencia. La Liga Árabe no quiere tomar ninguna decisión que conlleve una acción. Históricamente no han emprendido acciones y resoluciones más que contra Israel. Ahora, presos de sus contradicciones, con el temor de que las revueltas lleguen a las puertas, por ejemplo, de Arabia Saudita o Jordania, se ven ante la disyuntiva de apoyar acciones contra el régimen de Bashar al-Assad, a la vez que están constreñidos por el temor a las consecuencias que una intervención directa podría tener sobre sus intereses. Entonces, nada mejor que las Naciones Unidas, con el voto automático de los países musulmanes, que puede hacerse pasar como un consenso internacional que disculpe a los países miembros de la Liga por doble partida, por su inoperancia y por su respuesta frente a Siria. Cuentan siempre con el poderoso arma del petróleo, sobre todo en este momento, en esta coyuntura de sanciones a Irán, que podría hacer que los países productores tengan que aumentar sus exportaciones. Esto no sería ninguna novedad. A fin de cuentas, así se han movido en la escena internacional a lo largo de la historia reciente. Sus ciudadanos siempre una excusa, un arma o una estrategia. Lo llamativo es el silencio cómplice e hipócrita de las ONG que tanto ruido hacen a veces. Los que están dispuestos a hacer ruido son los iraníes, definitivamente. La ampliación de las relaciones con América Latina, según señaló la agencia EFE, es uno de los objetivos estratégicos de la política exterior de Irán, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní Ali Akbar Salehi en una reunión con un grupo de periodistas, profesores y poetas de esos países. En el encuentro que tuvo lugar ayer, el ministro iraní calificó a los latinoamericanos como buenos amigos del pueblo iraní y destacó la ampliación de los últimos años de las relaciones de Irán con los gobiernos de América Latina en diversas materias. Washington ha mostrado en diversas ocasiones su preocupación por este acercamiento y el pasado viernes la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica de Estados Unidos en funciones, Roberta Jacobson, consideró en Buenos Aires que el interés de Irán en América Latina no es algo positivo. Bueno, unas relaciones que se verán facilitadas seguramente por la emisión a través de un satélite de una empresa en cuyo accionariado se encuentran importantes empresas españolas, decía, de un canal como Hispan TV. Unas relaciones que, en vista de las actividades que ha llevado a la práctica Irán en el pasado reciente, son altamente peligrosas. Me refiero, por ejemplo, a los atentados patrocinados por funcionarios iraníes contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y contra la AMIA, también en la misma ciudad. Una relación que, no sería descabellado pensar, podría intentar introducir armamento de largo alcance en suelo americano para amenazar a Estados Unidos, creando un conflicto potencial que podría envolver a gran parte de la región. Una región donde ya tienen en Chávez a un aliado siempre bien dispuesto. Se dice que Enrique Capriles Radonsky, quien ganó el domingo la interna de la oposición en la carrera presidencial de Venezuela, tiene la mejor oportunidad de vencer al presidente Hugo Chávez en una elección en años, cuando los votantes vayan a las urnas el próximo 7 de octubre. Pero algunos observadores están preocupados de que surjan comentarios antisemitas. Ya hemos visto signos de lo que está pasando. Una revista local puso una estrella de David en una foto de él, dijo ayer Dina Sigelban, directora del Instituto Latinoamericano del Comité Judío Americano. Sus adversarios políticos han usado la retórica antisemita contra él en el pasado y lo han acusado de ser parte de una conspiración judía. Michael Salberg, director de Asuntos Internacionales de la Liga Antidifamación, dijo que esto sería indicativo de un aparato mediático relacionado con el gobierno que promueve e incentiva el tema del antisemitismo. Capriles, que está orgulloso de su ascendencia judía y nunca ha intentado ocultarlo, es un católico devoto. Sus abuelos maternos eran judíos y refugiados de Europa, quienes llegaron a Venezuela durante la Segunda Guerra Mundial.
En 2009, manifestantes chavistas saquearon sus oficinas y pintaron esvásticas en las paredes. Sus bisabuelos fueron asesinados en campos de concentración. ¿Qué podía esperarse de un gobierno abiertamente antisemita y con lazos estrechos con Irán? Sinceramente, ¿puede sorprender a alguien estas manifestaciones más allá de la repugnancia que generan? Y muy bien, llegados a este punto, vamos a darle la bienvenida a Raquel, que trae su agenda cultural. Pero antes, por supuesto, nos despedimos de Jordi. Bueno, Marcelo, mañana traeremos más noticias. Y con nosotros, la voz de la cultura. Hola Marcelo, ¿qué tal estás? Además, muy bien. Sí. Hoy vas a hablar de una boca o algo así. Vamos a empezar hablando de un estudio dental. Bueno, hola a todos los que nos escuchan, que te saludo a ti y a los demás, ¿no? Me parece fatal. Me podrían romper los dientes por hacer eso. ¿Para tanto? No mucho. Bueno, era por unirlo con esta noticia que les va a resultar, esperamos, muy interesante. Les hemos hablado en este informativo de la necrópolis judía de Lucena, cuyos restos se encontraron recientemente. Bueno, se han trabajado sobre ellos, se ha hecho un estudio muy exhaustivo y ahora, dentro de este, o respondiendo al interés que ha despertado esta necrópolis, en la Universidad de Granada han realizado un estudio dental sobre los restos, algunos de los restos encontrados en esta necrópolis. Bueno, este estudio nos habla del tipo de alimentación y la calidad de vida y salud de las personas enterradas en esta necrópolis judía de Lucena. Por ejemplo, se ha podido saber, gracias a este estudio, que la alimentación se basaba principalmente en productos agrícolas que se podían obtener, pues, de la agricultura, sobre todo cereales como el trigo o el arroz, que se consumían a diario y que, por ejemplo, el consumo de carne y pescado se realizaba en proporciones más pequeñas. Bueno, es interesante porque el estudio es pionero en España y bueno, nos permite conocer mejor la comunidad judía que vivía en Lucena en torno al siglo XI. Así que muy interesante. Este estudio de la Universidad de Granada, que siempre hacen cosas muy interesantes relacionadas con el mundo judío. Otra ciudad muy interesada y muy implicada en su pasado judío es Girona, y no solo en su pasado, sino también en su presente. Ayer y hoy el Patronato de Turismo de esta localidad catalana está presentando su oferta turística en Israel, dentro de una feria una feria que corresponde al Mercado Turístico Internacional Mediterráneo. Esta feria se está realizando en Tel Aviv y bueno, dentro del espacio dedicado a Cataluña, pues eso, Girona quiere poner de manifiesto el interés que puede despertar en el turista israelí. De hecho, ellos han percibido un incremento de esta clase de turismo. Uh-huh. Y afirman que la mayoría de las personas, de los israelíes que acuden a Girona, o bien son parejas de entre 40 y 50 años que viajan en grupo y recorren la provincia y toda Cataluña, o se trata de jóvenes universitarios que, bueno, seguramente lo harán después de acabar el servicio militar, ¿no? Probablemente. Mochileros israelíes que cada vez están viniendo más a España y sobre todo a Cataluña, porque aquello del mar parece que les tira mucho a los israelíes. Y el Barça. El Barça, me parece más. Bueno, pues por supuesto el legado judío de Cataluña, que se conserva en poblaciones como Besalú, Castellón de Ampurias o Girona. En concreto, Girona y Besalú son... Castelló de Ampurias no lo conozco desgraciadamente, pero Girona y Besalú son maravillosos y la verdad es que si los turistas israelíes se acercan a Girona lo van a disfrutar muchísimo, israelíes o judíos en general, porque hay mucho que ver y disfrutar en Cataluña y en Girona. Y no abandonamos Cataluña, hoy estamos muy, muy catalanes porque les vamos a hablar de dos exposiciones cuya temática se centra en el Holocausto y que se presentan en el Museo de Historia de Reus. La primera exposición les va a sonar muchísimo porque es esta exposición Los 13 pilares de la educación sobre el Holocausto que
que se ha puesto en marcha gracias a la iniciativa de la Asociación Cultural Bnei Brit y que nos presentó en Radio Sefarad su comisario, su creador, Xavier Torrens. En ella, bueno, pues aparte de educar para que no se repitan fenómenos como el Holocausto o la intolerancia en general, luchar contra el fascismo, la discriminación y la vulneración de los derechos humanos, bueno, pues se recorren esas 13 ideas que a veces hay que apoyar y a veces hay que contrarrestar y explicar, que sustentan todo lo que las grandes referencias en torno a este tema, las verdades y las mentiras en torno al Holocausto. Bueno, les recomendamos que recuperen esta entrevista con Xavier Torrens, que les ofrecimos hace dos meses, me parece, en la radio, porque así podrán conocer más en profundidad esta exposición. La otra exposición se llama La Shoah. Reúne fotografías de los archivos de la Autoridad para el Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto, Yad Vashem, y al mismo tiempo que en sus textos se refiere habla de la especificidad del Holocausto, de la Shoah, porque por primera vez en la historia de la humanidad se ha querido asesinar a todo un pueblo. Esto queda evidente en los textos y además se recogen también el ascenso de Hitler al poder, la persecución de los judíos, la conferencia de Vián, el gueto de Varsovia, la dictadura franquista, y se habla también de la judeofobia en la Cataluña del siglo XXI. O sea que es un poco un recorrido desde el pasado una recta histórica. Sí, con alguna que otra curva peligrosa, ¿no? Sí, muchas desvíos extraños. Sí, terribles. Bueno, pues 2 exposiciones muy recomendables en el Museo de Historia de Reus, que apuesta también por la temática judía. Y terminamos con un aviso a todos los que vivan en Nueva York o estén cerca de Nueva York, porque la bailaora judía de origen iraní, neoyorquina, Leila Brookin, actuará en la capital neoyorquina dentro del Festival Flamenco en el Kaufman Concert Hall el día 25 de febrero con su espectáculo Dejando Huellas. Es una bailaora excepcional, la han comparado con nada más y nada menos que, por ejemplo, Carmen Amaya, y la vamos a tener muy pronto en Radio Sefarad en una entrevista en la que nos va a hablar de este espectáculo, pero queremos avisarles por si acaso ya pueden ir a retirar sus entradas, de un espectáculo que hace un recorrido por la historia personal de esta familia, de la familia de Leila, desde pasando por Irán hasta llegar a Nueva York, hasta llegar a Estados Unidos, mezclado con música sefardí, con pinturas de la propia madre del artista, que también es una reconocida pintora. Un espectáculo precioso que les recomendamos. Un itinerario familiar, bailado y visual. Y muy bien bailado, por lo visto, con mucho duende. Otra vez con Olé. Es verdad, estamos muy flamencos esta semana. Bueno, pues nada, hasta Olé. Mañana, Olé. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi. Gracias, Marcelo. También para mí es un placer. Desde Irán surgió la noticia de que cortarían el suministro de petróleo a 6 países europeos. Luego lo desmintieron. De trasfondo, una necesidad permanente de enfrentamiento, al menos mediático. De Homs a Hama, o de regreso a Hama, las tropas de Al-Assad ahora bombardean esta ciudad. Y luego de casi 3 décadas de lo que algunos llaman presencia siria, pero que era una ocupación en regla del Líbano, era de esperar que el conflicto sirio salpicara la realidad del país del Cedro. Y ayer informábamos sobre los atisbos de antisemitismo en la campaña presidencial en Venezuela. La radio oficial del gobierno ya se largó de lleno a ella. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero comenzamos ya con Jordi. Y comenzamos con Irán. Irán ha convocado a los embajadores de 6 países europeos, entre ellos España, para hablar de las últimas sanciones de la Unión Europea a la República Islámica, entre rumores de una inminente interrupción de las exportaciones iraníes al viejo continente.
La televisión estatal en inglés, Press TV, dijo directamente que Irán acababa con las exportaciones a los 6 países, algo que fue desmentido con posterioridad por el Ministerio de Petróleo iraní a la agencia Reuters. Niego esta información. Si una decisión de este tipo se toma, será anunciada por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, ha declarado el portavoz de este ministerio. A todo esto, el ministro de Petróleo iraní habría dicho el pasado 4 de febrero que la República Islámica cortaría sus exportaciones de petróleo a algunos países europeos, en tanto que el Parlamento de Teherán también anunció que preparaba una ley para prohibir las exportaciones de petróleo y gas a Europa, pero no ha tramitado texto alguno y la semana pasada inició un receso hasta el 4 de marzo. Este anuncio se dio a menos de un mes de las elecciones parlamentarias previstas para el 2 de marzo y del llamamiento de la oposición a boicotear las mismas. Una pregunta nada baladí es: ¿quién controla los medios, Ahmadinejad o Jamenei? Esto podría responderse a través de la respuesta a otra pregunta: ¿a quién favorece y cómo este anuncio? Otra pregunta necesaria es: ¿a quién responde el Ministerio de Petróleo? Por otra parte, la información salió a la luz en plenos ajustes en Grecia y España, los 2 países europeos que más crudo importan de Irán en Europa. Nada casual que aparezcan en esta lista adornadas con otros nombres. Y ahora seguimos con el conflicto en Siria y su influencia sobre el Líbano. El diario El País informó que las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad empezaron ayer por la mañana a bombardear varios barrios de la ciudad siria de Hama. Los activistas de oposición y los rebeldes alzados en armas aseguran que los soldados disparan desde vehículos blindados y emplean piezas de artillería antiaérea. Pocas horas después, uniformados de la 4ª División del Ejército, comandada por Maher al-Assad, el hermano del presidente, irrumpía en el barrio de Barzeh, el barrio de Damasco, para montar controles y lanzar una redada en la que se ha detenido a varias personas en sus viviendas, según relataron algunos vecinos a la agencia Reuters. Nunca en 11 meses de revuelta popular los soldados se habían desplegado en un distrito tan céntrico de la capital. Un ciudadano citado por esta agencia Reuters, que se comunicaba mediante un teléfono por satélite, ha comentado que las líneas telefónicas terrestres están cortadas en Hama y que tampoco funciona la red de telefonía móvil. Es un patrón seguido por los militares en varias otras ciudades y ahora de nuevo en Hama, que meses atrás sufrió una embestida de las tropas leales a Bashar al-Assad y que padeció en 1982 una matanza de suníes, entre 10.000 y 30.000 muertos según las fuentes, ordenada por el padre del actual presidente después de un levantamiento organizado por los hermanos musulmanes. Quien calla otorga, dicen, y el silencio internacional, disimulado por voces que dicen sin decir nada, han otorgado carta blanca a los líderes sirios. Las últimas cifras de muertos que ofrecieron las Naciones Unidas, y por lo que se puede deducir a partir del recrudecimiento de la represión, deben representar tan solo un porcentaje cada vez menor del total de opiniones y deseos silenciados. Es increíble el poco ruido que hacen las bombas sirias. Y ahora sí, Marcelo, vamos a ver la relación entre Siria, la influencia de este conflicto sirio en Líbano. El Líbano, publica el diario ABC, ha celebrado el 7º aniversario del asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri de forma bastante discreta y con la notable ausencia de su hijo Saad, inmovilizado en París por culpa de un accidente de esquí y quien se dirigió vía satélite a todas las personas congregadas en Beirut en la conmemoración de la muerte de su padre. Saad Hariri instó a Hezbollah a entregar sus armas al Estado y a reconsiderar su falta de cooperación con el Tribunal Especial para el Líbano, que investiga el magnicidio, al tiempo que mostró su solidaridad con el pueblo sirio y con sus deseos de establecer un sistema democrático. Rafik Hariri fue asesinado el 14 de febrero de 2005 con un coche bomba que mató también a otras 21 personas frente al hotel St. George de Beirut. El atentado supuso el fin de la presencia militar siria en Líbano después de casi 3 décadas y el fin del sometimiento del ejército y gobierno libanés al régimen de Damasco. Por otra parte, el primer ministro libanés, Najib Mikati, reconoció que el fiscal general del Tribunal Especial para el Líbano, Daniel Belemare, emitirá una nueva acusación en el caso del asesinato de Hariri. El año pasado, este tribunal acusó formalmente a 4 miembros de Hezbollah ante la negativa tajante del Partido de Dios de estar implicado en los hechos y su rechazo a someter a juicio a cualquiera de los suyos. Como consecuencia de ellos, el tribunal anunciaba a principios de este mes que juzgaría en ausencia a los acusados, sentando un precedente histórico para los tribunales internacionales. Hezbollah
Siria, Irán y un macabro triángulo amoroso cimentado por el desprecio a la vida ajena. Y ahora vamos a viajar de Oriente Medio a Sudamérica, en este caso nos vamos a Venezuela. Adal Fernández firma un artículo en la web oficial de la Radio Nacional Venezolana que es un fiel reflejo de las falacias de los protocolos de los sabios de Sion. Se trata de un ataque al candidato de la oposición Enrique Capriles, del que ayer les hablábamos. A continuación, unos extractos textuales de este mismo artículo. Capriles Radonsky participó en varios cursos en Europa y, por supuesto, en el imperialismo estadounidense, más específicamente en Columbia University y en Nueva York. Trabajó por cierto tiempo en el sector privado en las firmas Nevet y Mezquita Abogados y en Oed Peláez Castillo y Duque, ambas firmas vinculadas a los intereses de la burguesía sionista. Seguimos citando textualmente este artículo. El 12 de abril de 2002, junto a un grupo de malandros enardecidos, lideró el asalto contra la Embajada de Cuba, violentando todas las normas internacionales y poniendo en peligro la vida de las personas que se encontraban en soberano espacio cubano. En diciembre de 2006, el sionista es absuelto por un tribunal de apelaciones. Para entender los intereses que encarna el candidato de la oligarquía venezolana y transnacional, Capriles Radonsky, es importante saber qué es el sionismo, ideología israelí que él representa solapadamente. Entonces Fernández también nos lo explica. El sionismo, dice, se esconde detrás de un discurso religioso y nacionalista que intenta invisibilizar su carácter colonialista y sus pretensiones netamente políticas, de superioridad racial y profundamente hegemónicas. El sionismo nace para poner en marcha los planes del imperialismo en el mundo árabe, para colocar estratégicamente una base de operaciones en la zona. Es sin duda la ideología del terror, de los sentimientos más putrefactos que representan a la humanidad, ímpetus supuestamente patriotas basado en la avaricia. Luego el periodista, o no sé cómo denominarlo, dice que es el sionismo el que ha asesinado a millones de palestinos y que ha construido un campo de concentración en pleno siglo XXI. Bueno, lo de millones de palestinos es una falacia abismal, lo del campo de concentración también, como hablar de colonialismo, oligarquía transnacional, superioridad racial, digamos, todo el cóctel digno de poco digno, digamos, de un medio público en lo que se supone debería ser un país tolerante. En fin. Muy bien, llegado a esta parte, vamos a darle la bienvenida a Raquel y a la Agenda Cultural, pero antes nos despedimos de Jordi. Bueno, Marcelo, pues mañana traeremos más noticias. Mañana más. Y con nosotros, la voz de la cultura. Hola, la voz de la amabilidad. Y hola a todos los que nos escuchan, que son muy amables también por escucharnos día tras día. ¿Nos vamos al cine? ¿Qué te parece? Pero es muy temprano y hay que terminar. Bueno, tenemos que esperar un poquito. Tenemos que esperar el sábado 18 de febrero a las 8 de la tarde porque Dabar nos propone un cine debate en torno a la película Edén de Amos Guitay, Dabar y Maccabi España, las dos instituciones. Tras la proyección de la película se establecerá un debate abierto guiado por Dani Kaplan de Crena Yesod España. Es una actividad gratuita para los socios de Maccabi España y Dabar y tendrá lugar en el Centro Cultural Dabar. Como les decimos, el 18 de febrero a las 8 de la tarde. Y bueno, es una película que la mayoría de ustedes tal vez conozcan. Habla sobre la Palestina, el mandato británico, cuando todavía Israel se conocía como Palestina. Entre 1940 y 1946 se desarrolla la historia. Trata de una joven mujer llamada Samantha que junto a su marido Dov Snert emigra a Palestina. Son sionistas americanos y hacen su traslado fuera de convicciones o idealismos políticos en un principio. La guerra está en su apogeo en Europa y las noticias sobre la horrible situación de los judíos empiezan a filtrarse y llegar a esta Palestina. Así que es un punto de partida interesante de una buenísima película de uno de los directores más conocidos de Israel, Amos Guitay. Una buena propuesta que queríamos traerles a esta agenda cultural del informativo. Acepto tu invitación igual, ¿eh? ¿Puedes el sábado? Sí. Ya ha terminado Shabbat. Puedes ir, ¿no? A las 8. Muy bien. Sí. Bueno, ahora hablamos de Israel, seguimos hablando de Israel y de una propuesta turística, una inversión turística bastante fuerte que se quiere hacer
desde el Ministerio de Protección Ambiental y el Ministerio de Turismo israelíes. Israel invertirá un total de $233 millones, unos 175,6 millones de euros, durante 5 años en el desarrollo de instalaciones turísticas en el Mar Muerto y en la reparación de los daños causados en esta zona por la bajada de nivel del mar y por la presencia humana y de este turismo masivo que recibe la zona. Del total de los millones que les hemos hablado, 142 irán destinados a mejorar las infraestructuras turísticas de esta región. En concreto, se van a habilitar 2.700 nuevas habitaciones de hotel, plazas de hotel, que son muy necesarias para dar respuesta a la demanda de turismo que visita esa zona, sobre todo durante el verano. Y luego el resto de millones, los $35 millones restantes, 26,4 millones de euros, se destinarán a la rehabilitación medioambiental siguiendo las indicaciones del Ministerio de Protección Ambiental, el que considera que hay que resolver el problema de esos agujeros que se han creado en la tierra que rodea al Mar Muerto como consecuencia, ya les decíamos, de la bajada de nivel. Hay un grupo ecologista, los Amigos de la Tierra Oriente Medio, que no está de acuerdo con esta medida tomada por el Ejecutivo israelí porque creen que ignora el mayor problema de la zona, que son las piscinas de evaporación de las industrias que rodean esta región y que en opinión de este grupo ecologista pues contribuyen significativamente a la bajada del nivel del Mar Muerto. O sea que no es tanto un proceso natural, sino que la mano del hombre y de la industria del hombre hace que podamos, que cada año perdamos un poquito más de esta maravilla del mundo. La van a recuperar. Seguro que sí. Seguimos hablando de Israel, pero en este caso de televisión. Ya sabes que ahora, no sé si nuestros oyentes estarán de acuerdo, pero las series son el nuevo cine, ¿no? Ya la gente no acude tanto a las salas comerciales, no hay tanta expectación, pero sí hay un amor por las series y una calidad de estas que es impresionante. Bueno, pues una de las cadenas norteamericanas más famosas por sus series, la CBS, ha comprado un formato israelí. Se trata de Shalosh, que significa 3, como ustedes ya saben, y es un reality show, en este caso no es una serie, sino un reality show que habla sobre la búsqueda del amor de chicas que participan, o chicas o mujeres que participan en este reality. Es un formato israelí que se exporta a Estados Unidos. Se va a adaptar a la realidad americana, lo que nos da un poco de miedo. Habrá muchas peticiones de mano, rodilla. Ese número 3, y hablando de amor. Ya, bueno, eso a lo mejor aporta cierto interés a la versión americana, porque si no va a ser todo rodilla en pie y solitario de Tiffany's, ¿no? Entonces, no sé. O el anillo en la tartaleta. Sí, o en la copa de vino. Una de las series, así, de las últimas series que más éxito tuvo, que en terapia, esa misma. Es buenísima. Si no me equivoco, a Guy Levy. Uh-huh. Sí, y algo tenía que ver el hijo de García Márquez. No sé si era guionista o era uno de los realizadores en Estados Unidos, de la versión norteamericana, sí. Puede ser. Una gran serie. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, y terminamos con una noticia que nos trae a España, por supuesto, siempre hablando de temática judía. El curso del Centro de Estudios Judeocristianos, del que les venimos hablando periódicamente, que, en esta ocasión dedica su sesión del miércoles 22 a una conferencia del profesor Elio Paseto del Instituto Ratisbon de Jerusalén en torno al judaísmo de Pablo de Tarso. Será, como siempre, en los locales del Centro de Estudios Judeocristianos, y quien quiera dirigirse o quien quiera escuchar esta conferencia puede hacerlo llamando al teléfono del centro o acudiendo a su página web, o bien escribiendo a secretaria, cejc-medio-madrid.org para inscribirse. Muy bien. ¿Y con un curso? Con un curso y hablando. La programación siga su curso. Exactamente. Y nos despedimos nosotros. Y nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.